El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida al Laboratorio de Juan. Yo soy Juan González y hoy, 19 de diciembre de 2025, arrancamos el consultorio número 41. Un consultorio donde ya sabes que los viernes doy voz a la audiencia y respondo todas aquellas dudas, preguntas, inquietudes en general a lo que a material se refiere y que recibo por mail, que por cierto te lo dejo en las notas del programa, o también a través de mis redes sociales como Instagram, también incluso a través de los comentarios del podcast. Así que como ves tienes varios canales por donde atacarme y dejarme todas esas cuestiones y preguntas. Muy bien, pues venga, sin más preámbulo vamos ya con el consultorio de hoy. Y la primera consulta me la hace llegar Andrés Leal por Instagram y dice así: Buenas Juan, después de correr la Salomon Ultra Pirineu, al final por amortiguación y comodidad con la Salomon Ultra Glide 3, el siguiente reto es dar la vuelta entera a Menorca Camí de Cavalls. Y tú tienes experiencia, ¿qué recomiendas para una carrera así? Busco amortiguación y mucho confort. Al final son muchas horas en carrera y conocemos perfectamente el terreno de ahí. Pues así es, como dice Andrés, conocemos el terreno de Menorca, es una carrera que engaña mucho porque dices, bueno, 185 kilómetros, luego ves el desnivel y dices, esto está chupado. Y no, porque ojo, Camí de Cavalls tiene una tasa altísima de abandonos, en torno al 40 y tantos %, quizás por eso, porque hay corredores que se piensan que al final es correr largo. Hay poco desnivel y la verdad es que el terreno de Menorca te exige a tope, es decir, te exige en lo técnico, te exige estar súper pendiente, no puedes relajarte en algunos tramos, tienes que ir ahí muy concentrado. Así que bueno, vamos a ver qué consideraciones para esta carrera. Yo aquí siempre lo que he tenido en cuenta es que fuese una zapatilla con bastante protección. Por eso, porque hay mucha roca, no tanto piedra suelta, sino mucha roca asentada en el terreno. Así que necesito protección 360 a nivel perimetral y demás. Por supuesto, también a la planta del pie, que sea capaz de aislarme de todas esas piedras. Entonces, ¿cómo lo obtengas? ¿Cómo obtengas esa protección perimetral y esa protección para la planta del pie? Pues tienes tres opciones. O lo haces a base del perfil, de subir perfil, ojo también con la estabilidad, por supuesto, que tenga placa antirrocas o una suela que esté el taco bastante abarrotado, por decirlo así. Entonces, esas tres opciones, la combinación de ellas o una de ellas o varias de ellas es lo que hace que puedas tener esa protección esencialmente en la planta del pie. Otra cosa que tengo en cuenta, que tenga un cierto contrafuerte, con una estructura moderada, es decir, que no sea especialmente restrictivo, que me clave ahí la parte trasera y quede inamovible, sino que, claro, necesito una cierta tolerancia para que en los apoyos el pie dibuje bien el terreno. Pero claro, a la vez notarme sujeto, porque si no puedes pegar en algunas ocasiones unos como latigazos, ¿no? Entonces necesito una estructura moderada, vamos a decir, que no sea súper severa, pero tampoco que carezca de ese contrafuerte. Y por supuesto también lo que tengo muy en cuenta es que la puntera esté bien protegida. Lo que decíamos antes de la protección 360 perimetral, pues lo mismo, ¿no? Esa puntera que tenga una cierta contundencia, porque no es extraño pegarle varias patadas a las piedras, a las rocas. De hecho, en las dos ediciones que he participado, sí que la puntera ha sufrido mucho, he estado un poquitín ahí despegada, por eso, porque es que le das muchas patadas, hay mucha roca, como digo, y es usual darle esas patadas, ¿no? Especialmente cuando vas más cansado, a causa, entre otras cosas, porque quizás no levantas tanto los pies. Dicho esto, recomendaciones, por ejemplo, para la suela, ¿qué habría que tener en cuenta? Ya ves que te estoy comentando más bien características en lugar de darte modelos, es decir, con todas estas pautas, luego ahí tienes que construirte, aunque te daré alguna recomendación, ¿vale? Como te decía, suela, ¿qué hay que tener en cuenta para la suela? Preferiblemente yo prefiero un taco tirando abajo, es decir, 3,5 máximo, que esté junto y que sea más bien amplio. ¿Por qué? Porque eso te va a dar una buena zona de contacto. Si coges un taco demasiado alto y separado, primero vas a notar mucho las rocas y segundo, en todas esas rocas y demás, ese taco alto
como yo suelo decir a veces, se te va enganchando, ¿no? Entonces la zapatilla se vuelve casi como un peligro. Entonces yo prefiero ese taco más juntito, más amplio y más achatado. Por ponerte un ejemplo, yo llevé en la última edición una Homa TR8, que es una zapatilla con un taco bajito y, como te digo, amplio y bastante junto. Más bien para ese terreno rocoso, es un taco que va realmente bien. Con eso evito que se me enganche la suela. Había barajado la opción de llevar la Homa TR7, pero claro, con el taco más espaciado, más anguloso y más alto, me parecía que posiblemente se me enganchase. De hecho, la llevé, o sea, la llevaba en la bolsa de vida, pero decidí no cambiármela. Otra cosa, una suela que... Claro, aquí es un poco engañoso esta carrera por lo que decía antes. Dices, ostras, es que no hay desnivel, ¿no? Entonces, claro, es verdad, no hay unos desniveles. De hecho, el techo de la carrera son 200 metros, si no recuerdo mal. O sea, no hay desniveles largos ni sostenidos. Con lo cual, no te hace falta una suela con una enorme tracción. Así que mi preferencia sería ese taco de 3,5 máximo, bajito y achatado. Un poquitín el resumen sería ese. Claro, aquí ya la decisión de la zapatilla pues depende en parte de tu ambición, por decirlo así, también de tus preferencias. Pero claro, evidentemente, si quieres hacer la carrera en cierto tiempo determinado, vas a necesitar un modelo u otro. Pero bueno, tú me dices que valoras sobre todo el confort, la comodidad y demás durante esas bastantes horas, ¿no?, en carrera. Yo aquí, fíjate, te recomendaría, por confort, por ejemplo, te daría 3 opciones. Es decir, por ejemplo, la Salomon Aeroglide 3 Gravel. Es una zapatilla que tiene muchísimo confort, claro, aquí, ojo, con los perfiles, pero es una zapatilla que no me parece inestable, ni muchísimo menos. Otra opción, la Mount2 Coast H1. Como ves, te estoy recomendando modelos tipo Road to Trail o Door to Trail o Gravel, como se le está llamando ahora. Y una tercera opción, para mí, que de las que te propongo, posiblemente sea la más técnica, dicho entre muchas comillas, sería la Scott Pursuit Gravel. Es una zapatilla con bastante estructura, muy protegida. Cumplen bastante bien. Sí que es cierto que la Salomon Aeroglide 3 Gravel, en lo que es protección de puntera y demás, pues va un poquito más justita. Pero a nivel de suela, cualquiera de estas 3 cumple a la perfección. Ahora bien, si quieres ir un pasito por encima en cuanto a, por decirlo así, nivel de tecnicidad, una zapatilla un poquitín más consistente, no tan door to trail, por si no te acabas de encontrar del todo bien con ese tipo de zapatillas que tienden más al asfalto, aunque sí que, ojo, es cierto que te las he recomendado porque hay muchas zonas de transición entre urbanizaciones, hay zonas de buen pisar que te dan ahí un respiro y tienes asfalto, pues eso, entre las urbanizaciones, esos tramos de enlace entre cala y cala, ¿no?, donde ya te metes ahí con todo el pedregal. Así pues, si quieres algo un poquitín más técnico, yo te recomendaría, por ejemplo, la Kailas EX3, la Scarpa Spin Planet o la Prodigio. Ojo, había muchísima Prodigio Pro, no me lo esperaba en la edición de este 2025, la cantidad de la Sportiva Prodigio Pro. De hecho, no es una zapatilla que no hubiese yo situado en esa carrera, pero bueno, ahí está el éxito de esa zapatilla y yo, bueno, también, ya digo, también te la recomendaría. Venga, segunda consulta de hoy que me la hace llegar J-Coach a través también de Instagram y dice así: he venido usando un chaleco Compre Sport desde siempre, los 2 últimos modelos. Me parecen full minimalistas y que no pesan nada, pero estaba pensando en ver otras opciones y tú eres el hombre que sabe. ¿Qué me recomendarías? Soy más de hacer ultras y de espalda ancha. Y otra pregunta, entre Trabuco Max 4 y Mafate 5 o Mafate 5X, ¿cuál prefieres? Pues fíjate, respecto a esta última pregunta, sí que la Trabuco Max 4 la he probado, pero la Mafate no he tenido ocasión de probarla, así que en ese sentido no te puedo responder a esta última pregunta porque sin haberla probado y fiándome solo de lo que son características que pone en la web, pues la verdad, no voy a hacer una recomendación de algo que siempre digo que yo, si no pasa por mis pies, me niego a hacer algún tipo de recomendación. Dicho esto, vamos con la cuestión de las mochilas para ultras. A ver, yo para ultras recomiendo una capacidad de entre 10-12 litros aproximadamente. Estamos hablando de ultras de en torno a los posiblemente 100 kilómetros, incluso en alguna de 100 millas. Y aquí en mochilas tienes pues varias opciones, es decir, tienes desde las más minimalistas, vamos a decir así, como la que tú haces referencia, que yo por cierto no he probado, o también tienes, por ejemplo, la Silva. Yo la Silva de 10 litros la utilizo mucho en mi
mi día a día, pues es una mochila que me aporta muchísimo, a nivel de que prácticamente no la notas, porque es tan poquita cosa que no la notas, pero tiene esa capacidad razonable, tiene su cordino detrás por si llevas una chaqueta por fuera así medio colgando, y tiene los bolsillos que requieres en una ultra, pues de eso, de unos 100 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque tienes sus bolsillos con cremallera, tiene los dos bolsillos delante con cremallera, así que es una mochila que ya solo por ese detallito me gusta mucho. Luego también tienes otro segmento de mochilas más estructuradas, o estructura, vamos a decir, relativa. Ejemplo, Salomon Advanced Skin de 12 litros o la Kailas Air de 8 litros. Tendrías ahí esa estructura media. Y luego ya si quieres una mochila más consistente, más robusta, con un material ya en la parte trasera pues más robusto, tienes la Black Diamond Distance. Por ejemplo, está la de 8 o la de 15 litros. Yo la de 8 la utilizo muchísimo también en el día a día, más o menos, si tengo que llevar zapatillas para hacer fotos en la montaña o lo que sea. Pero, por ejemplo, la de 15 litros es la mochila que utilicé en la 360T Challenge de este año. Y la escogí por eso, por esa robustez que tiene, que es prácticamente una mochila casi de alpinismo, de approach, etcétera, ¿no? Pero adaptada a ese patrón para correr. Ahora bien, identificadas esas tres, digamos, ramificaciones de mochila, lo que hay que tener en cuenta, o tienes que hacerte varias preguntas, mejor dicho, ¿no? Es una, ¿qué vas a llevar en esas ultras? Si suelen pedir mucho material, por ejemplo, no es lo mismo participar en Transvulcania que en la CCC, el material es totalmente diferente, piden mucha más cantidad de material en cualquier carrera más alpina que en una Transvulcania o una Transgran Canaria, vamos a decir. Y también yo, por ejemplo, lo que tengo muy en cuenta, y a mí eso me da mucha rabia, es que a mí no me gusta tener que sacar tres cosas para alcanzar una, ¿no? Es decir, me gusta tenerlo todo como bastante a la vista. Entonces, claro, hay algunas mochilas que según qué tipo de acceso, inevitablemente tienes que sacar tres cosas para acceder a otra, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, algún modelo de Ultimate Direction que tiene una cremallera en forma de U enorme. Entonces, claro, ahí abres la mochila y lo tienes todo a la vista. Así que es muy fácil acceder, ordenar, sacar cosas, reordenar después de un habituallamiento, de una base de vida. A mí me gustan ese tipo de mochilas así, aunque lo tienes bastante todo a mano, todo a la vista. Pero bueno, por ejemplo, te voy a recomendar dos modelos que yo creo que para mí son bastante interesantes. Fíjate, el primero sería la Kailas Fuga Air de 13 litros, un modelo de 189 euros, y fíjate que es la mochila que escogí para el Tour de Llans de este año. ¿Por qué me gusta? Porque tienes, por ejemplo, un compartimento separado superior e inferior, eso es la parte más externa, pero luego tienes un bolsillo dentro más, vamos a decir, diáfano, en la que puedes meter ahí de todo. Y por supuesto su compartimento dedicado, específico, para poner un depósito adicional, un camelback, vamos a decir, ¿no? Que eso sí interesante. Yo en salidas largas, en verano, que he tenido que llevar muchísima agua, porque he hecho salidas largas en prácticamente semi-autosuficiencia, he tenido que ir cargadísimo de agua y tenía ese compartimento aparte del de llevar material. La zona delantera me parece muy práctica, está muy bien resuelta, tiene los bolsillos que tiene que tener, tiene uno con cremallera, etcétera. Y luego el ajuste, ese tipo boa, ese micrométrico, que no es boa, pero es micrométrico por ruleta, pues oye, está muy bien. Eso, las cosas como son, sí que tiene esos 3 puntos de anclaje y luego ya regulas, dosificas a tu medida exactamente si vas a subir. Puedes regular, si vas a bajar, vuelves a regular, puedes ir toqueteando y personalizando ese ajuste en cada momento. Y otra mochila que me gusta muchísimo es la Camelback Apex Pro, un modelo de 180 euros. No se le ve mucho, ojo, me sorprende que es una mochila que no, como si no se conociese demasiado, y para mí es una mochila fantástica. Fíjate que es la que llevé a la CSP Peñagolosa, una mochila que estoy contentísimo, la utilizo también bastante en el día a día, me gusta muchísimo. La zona delantera es de lo mejor por la cantidad de bolsillos, lo bien resuelto que están, también con sus cremalleras. Sensación cero de rebote, en ese sentido sí que es algo mejor que la Fuga. Me gusta un poquitín más porque la notas más, la sensación de ir más pegado, pero ojo, sin agobio. Luego sí que la parte trasera tiene una cremallera en diagonal, que es lo que decimos, que tú abres la cremallera y lo tienes todo muy a la vista, es todo como muy manejable. Ya digo, eso de tener que sacar cosas porque no encuentras y tener que ir rebuscar, no, ahí lo tienes todo bastante a la vista.
Y luego una cosa que me gusta muchísimo, que ya solo por ese detalle prácticamente vale la pena la mochila, es un bolsillo superior aislado que se accede por arriba, que tiene una cremallera sellada, es decir, que difícilmente, aunque no imposible, te va a entrar agua. Y solo por ese bolsillo, que es enorme, o sea, te cabe un teléfono de los modernos sin problema, un smartphone de estos grandotes, y te caben más cosas. Entonces, lo que tengas que tener como aislado, pero en cierto modo más o menos a mano, separado del resto de cosas, ese bolsillo para mí es fantástico. Y luego un detalle que a mí me gusta mucho es el carcaj desmontable y que ya te va incluido en esos 180 euros. Es decir, es un carcaj que tiene un bolsillo abajo en el culo de la mochila que puedes dejar guardado ahí, quitarlo porque tiene unos enganches y lo dejas en casa y lo guardas, o llevarlo puesto, hombro izquierdo u hombro derecho. Me parece muy interesante porque te da esa versatilidad, ¿no? Voy a una ultra y voy a llevar bastones y tal. Pones el carcaj. Voy a entrenar cada día y no voy a llevar el carcaj y tal. Oye, pues lo quitas o lo guardas en ese bolsillo específico en la parte de abajo. Y luego, si ahí en la parte de abajo no llevas ese carcaj guardado, pues ese bolsillo que va asegurado con unos clics, puedes, por ejemplo, llevar la manta térmica, puedes llevar, por ejemplo, el frontal. O sea, que es decir, que es un bolsillo que también le puedes sacar partido en el caso de que no lleves el carcaj. Así que, oye, una mochila muy interesante. Muy bien, y nos vamos a la tercera consulta que me hace llegar Jorge Aguado por Instagram. Dice así: hola Juan, antes de nada quería darte la enhorabuena y gracias. El contenido que creas nos ayuda muchísimo a la hora de elegir un material u otro y también acercas a la gente ver lo bonito de nuestro deporte, el trail. Sigue nutriéndonos. Una gran duda, estoy buscando una zapatilla para carreras que van entre los 25 y 45 kilómetros. Todo tipo de terrenos, que sean amortiguadas, pero ojo, sobre todo que prime esa reactividad, que sea viva en carreras sin renunciar a esa comodidad. He escuchado mucho hablar sobre Catamount 4 de Brooks. Ojo, aquí te digo ya de entrada que no la he probado, así que poco te puedo decir de la Brooks Catamount 4. Normal Tomir, Asics Fujilite, lo dejo en tus manos. Peso de corredor 54 kilos y lo dicho, zapatillas que sean agradables pero que prime la facilidad para moverla y esos ritmos vivos. Un abrazo y muchas gracias de antemano. Muy bien, Jorge, pues venga, vamos, manos a la obra. Zapatilla reactiva. Tu peso es bajito, 54 kilos, joder, eres más ligero que yo y todo, que ya es complicado. Venga, 54 kilos, que sea amortiguada, que sean agradables. Con tu peso, la verdad es que no va a haber demasiado problema y que se puedan mover a ritmos alegres, ritmos vivos. Venga, por ejemplo, Fuji Speed 4, una zapatilla que estoy rodando ahora y estoy encantado. Muy buen peso, 263 gramos en mi número 44 y medio. Ojo, porque es un modelo que ha bajado perfiles, ha bajado un poquito para acercarlo un poquitín más al suelo, pero claro, al no llevar la placa de carbono, se le suprime esa placa de carbono y la lleva ahora de Pegbas, pues bueno, no sacrifica o no es un alto peaje, vamos a decir, porque claro, antes con la placa de carbono tan rígida, pues bueno, esos 2 milímetros de más no venían nada mal. Ahora, con esa placa no tan severa, bajas 2 milímetros, bueno, oye, ni tan mal. Tacos de 3,5, ojo, no es una zapatilla, no es una suela, mejor dicho, especialmente técnica. Vamos a ver, es decir, si quieres un puntito más de tecnicidad ya tendrías que ir a la Fujilite 6, pero bueno, es una zapatilla disfrutona para ir rápido. Si eres capaz de imprimirle un ritmo rápido, la verdad es que es súper disfrutona y puedes moverte realmente veloz en la montaña. Esa sería una recomendación. 180 euros, a pesar de que ya no lleva carbono, lleva el Pebax, bueno, han mantenido el precio. Una zapatilla que ya digo, a mí me gusta muchísimo, ya me gustó la anterior, esta me encanta. Otra opción, tú haces referencia, Kerak 02, sin duda una gran zapatilla, ha demostrado su valía durante este 2025, yo la he colocado en el 6º puesto de mi top de zapatillas, ¿de acuerdo? O sea que ya digo que es bastante representativo, me ha gustado mucho, la 1 no me desagradó, pero esta 02 le veo un puntito más de versatilidad, aunque es cierto que se aleja de esa filosofía primigenia de zapatilla sensitiva, zapatilla bajita. Bueno, oye, a veces hay que acercarse al público, el que compra zapatillas. Vamos a ver, hay que en ocasiones de dejarse de un poquitín de romanticismos y ir un poco a lo práctico, que oye, al final para una empresa es vender zapatillas, ni más ni menos. Así que esa Kerak 02 con un poquitín más de perfil, oye, para mí está muy bien, ya digo, 243 gramos en el 44 y me gusta el buen ajuste, aunque sí que es cierto que la lengüeta yo ya he dicho alguna vez que me gustaría que fuese un poquitín más
más contundente, quizás no tan elástica, pero bueno, ajusta muy bien. Es una zapatilla precisa. Ojo, porque es un poquitín más amplia que la ASICS, ¿eh? Es un poquitín más amplia que la Fuji Speed 4. Pero bueno, no hay problema en cuanto a precisión ni movimientos del pie en el interior, etcétera, ¿eh? Es un poquito más cara que la Fuji Speed, 190 euros. Y ya la última propuesta, por ejemplo, sería la Merrell Long Sky 2 Matrix. Una zapatilla con un peso idéntico al de la ASICS Fuji Speed, lo mismo, 263 gramos, 170 euros de precio, así que, oye, está muy bien. Ojo, como siempre digo, son precios oficiales. Luego ya, excepto yo creo que la normal, que la tendrás que encontrar sí o sí a precio oficial, las demás puedes encontrar y me consta que hay muy buenos precios si googleas un poquitín. Como ves, 3 zapatillas fantásticas con un denominador común que es una suela extraordinaria en las 3. Así que en ese sentido, en cuanto a suela, vas sobradísimo. Y ya, por ejemplo, si quieres alguna que otra opción más, pero no te quiero marear mucho, tendrías la Scarpa Spin Race, también con suela Vibram y Upper Matrix. O ya si quieres, por ejemplo, algo más alto de perfiles, vamos a ir un punto por encima en cuanto a confort. Por ejemplo, sería la Saucony Peregrine 16, también con suela Vibram. Venga, vamos con la cuarta consulta que me hace llegar Aarón Hernández por Instagram y dice así: buenas Juan, ando un poco indeciso, la verdad, por aquí donde vivo se caracteriza por ser todo terreno de mucha piedra suelta y muy técnico, y al ser pueblitos poco pisado, así que son caminos estrechitos, con raíz, piedra, etc. Vengo de unas Normal Tomir 2, que es la primera zapatilla que he usado, pues no llevo mucho tiempo corriendo, y bastante bien, pero las noto un poco inestables, a la que pierden la concentración, el pie baila y algún susto he tenido. ¿Qué otras opciones podría usar? Muchas gracias de antemano. Muy bien, Aarón, pues antes de nada decirte que evidentemente en tu consulta me faltan datos, es decir, no me especificas ritmo, ni las distancias que haces, tampoco tu peso, pero bueno, entendiendo que lo que tú dices, que llevas poco tiempo corriendo y teniendo un poco referencia de la Tomir 2 que estás utilizando, voy a intentar especular un poquitín, ¿vale? O ceñirme un poco en función de lo que yo puedo intuir. Vamos a ver, aquí tú achacas el ajuste y haces específicamente referencia a ese terreno mojado, húmedo, con raíces, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo a ver, si estás acostumbrado, por ejemplo, a suela Vibram, no estás acostumbrado a esa suela de la Tomir, yo aquí te referiría a 3 modelos, básicamente. Te voy a hacer 3 recomendaciones. Una sería la Merrell Agility Peak 5. Es una zapatilla que vas a tener un poquitín más de ajuste que en la Tomir. Vas a estar más ceñido, sobre todo en la parte media y parte delantera. Es un poquitín más ajustadita. Entiendo, por cierto, que tienes la Tomir 2, pero la que lleva la cordonera desplazada. Entonces, claro, ahí sí que es cierto, y hago un inciso, en que para mí con la cordonera centrada la zapatilla mejora muchísimo. A mí me gusta muchísimo más el rendimiento con la cordonera centrada que no la desplazada. Aunque evidentemente, y sí que lo he dicho alguna vez, estéticamente la cordonera desplazada me gusta mucho, en lo funcional no me parece pertinente. En lo funcional prefiero cordonera centrada. Así que la Merrell Agility Peak 5 te va a dar ese puntito más de ajuste que posiblemente necesitas llevando suela Vibram y en un precio similar, 160 euros. Subimos a la Saucony Peregrine 16, también con muy buenas sensaciones en cuanto a media suela, suela Vibram, mismo precio, 160 euros. Y ya, si quieres algo un poquitín más estructurado, más, vamos a decir, consistente, también es la más pesada, es la Kailas EX3. Una zapatilla de larga distancia también, pero es eso, es más pesada, tiene el punto ese de mayor peso contra la báscula. Aquí lo que tienes de ventaja, por decirlo así, es que si te has acostumbrado, como digo, a la Tomir 2, tiene el mismo drop que la Normal Tomir. Así que, en ese sentido, bien. Sigues llevando suela Vibram, sigues teniendo o tienes un acolchado bastante contundente en la media suela y el precio también, 160 euros. Es decir, los 3 modelos que te propongo, 160 euros. Es posible que la Merrell, la Agility Peak 5, la encuentres un poquito mejor de precio porque al tener la salida de la 6 prácticamente inminente ahora en febrero, es posible que alguna tienda o lo que sea, algún portal de internet la baje de precio. Así que baraja esta opción,
y un poco también en función de tus preferencias. Ya digo, de todos estos modelos, o prácticamente de todos, si entras en mi perfil de Instagram, he hablado prácticamente de todos ellos y encontrarás más información. Yo espero que estas 3 propuestas te parezcan interesantes. Ya digo que ahí por precio van a parar todas al mismo sitio. He intentado no dispararme, y teniendo en cuenta las características que posiblemente yo intuyo que busques, que es que estás acostumbrado a esa suela Vibram, un acolchado, he intentado buscar acolchados en cuanto a amortiguación similares a la Tomir, y un comportamiento dinámico pues también muy similar. Entonces, con estas 3 opciones, yo espero que alguna de ellas te encaje. Muy bien, y llegamos al final del programa, la última consulta, 5ª consulta que me la hace llegar Pedro Plaza por mail. Esto es un mail y dice así: muy buenas, Juan, lo primero, muchas gracias por tu trabajo, sea mi duda seleccionada o no. Según tú, que eres de montaña, pero tienes que reconocer que el asfalto se te da de lujo. Bueno, oye, se hace lo que se puede. Sigue diciendo: quiero darle todo en la Maratón de Madrid, busco las 3 horas 15, soy un corredor que le da un poco a todo, ultras y demás, peso 65 kilos y tengo una técnica de carrera aceptable. Para competir en asfalto tengo unas New Balance Propel V4, me estoy planteando unas Homa R3000, ya uso Homa TR y estoy contento con la marca. ¿Me puedes dar alguna opción u opciones? Tampoco quiero gastarme 250 euros para alguna carrera de asfalto que hago. Muy bien, Pedro, vamos a ver, 3 horas 15 y 65 kilos. A ver, yo la Homa R3000 es una zapatilla que me gusta, he utilizado, sí que es un poquito más radical y menos cómoda, a mi juicio, que la R1000. Es decir, yo sí que, si tengo que utilizar o si tengo que escoger alguna zapatilla con placa de carbono de Homa, por supuesto la R5000 la descartaría para maratón, evidentemente la dejo más para un 10K o un 5K que quiere ir a fondo, ahí sí, pero para maratón yo personalmente la descarto, así que mi elección es la R1000, es una zapatilla que me encanta. Claro, pesa algo más que la R3000, pero a cambio la encuentro más dulce. Para mí es un comportamiento, y en general, en cuanto a acolchados, en dinámica, a mí me gusta más, la verdad. O sea, si quieres exprimirte, pero claro, yo ahí casi se iría para estar por debajo de 3 horas 15. Yo sería un modelo un poco más para apretar un poco más. Pero bueno, yo por ejemplo la R1000 sí que la encuentro muy para ese ritmo, pero a la vez también si le quieres apretar es que puedes estar por debajo de las 3 horas sin problema, ¿no? Entonces a mí mi experiencia me dice que la R1000 para mí, o bajo mis preferencias ahí también es cierto, que para mí es la elección ideal. Lo tiene prácticamente todo, lo hace bien, vamos a decir. Bueno, el peso 274 gramos en mi número 44, drop 7, pasas del drop 6 de la R3000 al drop 7 de la R1000 y algo más de peso, pero bueno, tampoco es significativo y a cambio el plus de confort que me ofrece, y sobre todo si vas a ir a esas 3 horas 15, para mí lo vale. Entonces yo sería un peaje que pagaría encantado. Más opciones. Yo, por ejemplo, una zapatilla que me ha gustado mucho este año es la New Balance Fuel Cell Rebel V5. Ojo, no tiene placa de carbono. También es cierto que en 3 horas 15, bueno, a ver, si te gusta el carbono y demás, pues bien, sin problema. Pero tampoco creo que sea imprescindible, vamos a decir, ¿no? Y yo esta Rebel V5, la verdad, me ha encantado. Es una zapatilla ligerísima, es que son 235 gramos, o sea, es impresionante en un número 44, y a mí lo que me gusta es que ha subido 2,5 milímetros más el perfil, ha crecido en cuanto a perfil y ha crecido en cuanto a base, y luego además los acolchados son muy, muy agradables, es decir, es una zapatilla que ha perdido un poquitín de radicalidad respecto a la V4, que tampoco es que me pareciese súper radical, de hecho la utilicé en entrenos o en salidas del día a día y estaba encantadísimo, pero hombre, con la V5 notabas ese plus de amortiguación, esa anchura de base para larga distancia, y es una zapatilla que, sin duda, si la apretas te va a responder. Es decir, el ritmo ese sostenido para 3 horas 15 sin problemas, que vas sobrado y no tienes esa exigencia de la placa de carbono. Entonces yo ahí lo tendría en cuenta. Claro, estos modelos de Homa, R3000 y R1000, están en torno a los 180 euros PVP, ojo, pero sí que he visto verdaderos ofertones. Y esta Rebel V5 está en torno a los 160, también PVP. Y también he visto ofertas, así que, bueno, baraja esas opciones.
Pero bueno, ya digo, yo para 3 horas 15 tampoco me complicaría mucho la vida. Pero bueno, solo tienes que ir a una salida de maratón y mirar a tu alrededor, mirar a los pies para ver que prácticamente en cualquier tiempo, en cualquier cajón de salida, hay muchísimo carbono, aunque seas 3 horas 15, incluso 3 horas 30, ¿no? Bueno. Otra opción, por ejemplo, para mí muy interesante, no es carbono, es placa de nylon, es la Saucony Endorphin Speed 5. También una zapatilla que me gustó ya mucho, la versión anterior, la Speed 4, que por cierto, si googleas la puedes encontrar a un super precio, y no está nada mal. Una zapatilla con drop 8, 253 gramos, es decir, muy similar a la R3000 y que tiene un ajuste en la zona media muy bueno, una amplitud de caja de dedos aceptable. Y que para mí es una zapatilla que tienes ese dinamismo los días que quieres apretar. Por ejemplo, si tienes que hacer algún día series, tienes potencial ahí para apretarle y no pierdes el confort en el día a día. Eso para mí es muy interesante. La placa de nylon se ha reformulado, se ha reestructurado, tiene otra estructura y demás. Para mí muy acertada, es una zapatilla, ya digo que ya me gustó mucho la Speed 4, la Speed 5 me encanta también. Claro, ahí ya subimos un poquito más de precio. Ya estamos en los 200 euros PVP. Tú decías que no quería gastarte 250, pero es que placa de carbono va a picar y a no ser que busques y rebusques y encuentres alguna generación anterior, por ejemplo, si buscas la versión más radical de Endorphin con placa de carbono, pues oye, la vas a encontrar. Vas a encontrar la Pro 3, por ejemplo. Oye, la vas a encontrar bien de precio, pero tendrás que rebuscar. Así que, bueno, yo te he puesto estas propuestas sobre la mesa. No sé qué te parece. Espero por lo menos haberte ayudado y que se te dé bien. Muy bien, pues hasta aquí el consultorio de hoy. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo para escucharme. Gracias también si has sido tú uno de los oyentes que te has decidido a escribirme pensando en que podría echarte una mano y ayudarte. Yo encantado de que así sea. Si me has escrito y todavía no te he contestado, cosa bastante frecuente porque se me acumulan las consultas y es imposible también darle salida a todos porque los programas suelo dar 5 consultas. Si hiciese más el programa duraría 1 hora y tampoco quiero porque entiendo que tienes otras cosas que hacer además de escucharme a mí. Así que oye, si me has escrito y no te he contestado todavía, oye, no tengas reparo en insistir y decirme, oye Juan, acuérdate de mi consulta por favor y tal, e intentaré darle ahí un poco de salida a la mayor brevedad. Nada más, cuídate mucho y que tengas un buen fin de semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.